Millonario. Llevó a su empleada a una cena de negocios. Y lo que ella dijo lo dejó sin palabras. Antes de empezar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Y cuando termines, deja tu puntuación del 0 al 10. Y no olvides seguir nuestro canal para más historias como esta. Ahora sí, disfruta cada detalle. Isabel nunca imaginó que una llamada telefónica a las 6 de la tarde cambiaría todo lo que creía saber sobre su vida. La vibración del móvil la sacó del letargo de otra jornada interminable en la pequeña oficina de marketing digital, donde trabajaba como asistente administrativa. Fuera, las calles de Malasaña se teñían del naranja dorado del atardecer madrileño, y ella contemplaba desde su escritorio de segunda mano cómo la gente caminaba con prisa hacia sus hogares, hacia sus vidas reales. Isabel Martín, contestó con voz profesional, aunque por dentro suspiraba pensando en el autobús abarrotado que la esperaba. Isabel, soy Alonso. Necesito que me hagas un favor. Urgente. La voz de su jefe al otro lado del teléfono sonaba diferente, menos controlada. Alonso Rivas jamás pedía favores. Daba órdenes con la elegancia de quien había nacido para mandar. Isabel enderezó la espalda en su silla desgastada, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Por supuesto, señor Rivas. ¿Qué necesita? Sofía acaba de cancelar. Enfermedad de último momento. Tengo una cena de negocios en el Hotel Villamagna dentro de 2 horas y no puedo ir solo. Los inversores esperan ver presencia femenina en el equipo. Isabel frunció el ceño. Sofía Mendoza era la socia de Alonso, una mujer imponente que vestía trajes de diseñador como armaduras y hablaba 4 idiomas con fluidez. Isabel, por el contrario, tenía un solo vestido negro guardado en el armario para emergencias sociales, y su único idioma extranjero era el inglés básico que había aprendido viendo series. Entiendo, señor. ¿Quiere que contacte con alguna de las consultoras externas? No, te quiero a ti. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Isabel miró a su alrededor, las paredes descoloridas de la oficina, la máquina de café que llevaba un mes averiada, el calendario de 2023 que nadie se había molestado en cambiar. En la pantalla de su ordenador, 3 notificaciones de correos electrónicos de su banco parpadeaban insistentemente. ¿Yo? Señor Rivas, yo solo soy... Yo no creo que... Isabel. Su voz se volvió más suave, casi persuasiva. Necesito a alguien inteligente, observadora, alguien en quien confíe, y confío en ti. Algo en el tono de Alonso hizo que se le formara un nudo en el estómago. Durante los 2 años que llevaba trabajando para él, apenas habían intercambiado más de 20 palabras seguidas. Él era el dueño de la empresa, un hombre de trajes perfectos que olía a colonia cara, y conducía un BMW negro que costaba más que su sueldo de 5 años. Ella era la asistente que preparaba su café, organizaba su agenda, y existía en los márgenes de su mundo dorado. No tengo la ropa adecuada para ese tipo de evento. Eso se soluciona. Te envío un coche ahora mismo. El conductor te llevará a El Corte Inglés. Tienes carta blanca. Después te recoge en tu casa a las 8. Isabel se quedó mirando el teléfono con incredulidad. En la mesa, junto a su taza de té frío, estaban las facturas del mes. Alquiler, electricidad, el préstamo universitario que parecía eterno. Y ahora Alonso Rivas le ofrecía una noche en un mundo que solo había visto en películas. «Isabel, ¿sigues ahí?» «Sí, señor Rivas». «Perfecto». Y Isabel hizo una pausa que se sintió cargada de algo indefinible. «Llámame a Alonso esta noche». Cuando colgó, Isabel se quedó inmóvil en su silla, con el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo por encima del zumbido de los ordenadores. Su móvil vibró con un mensaje de su mejor amiga, Carmen. «¿Vienes a cenar? Tengo pizza y vino barato». Pero antes de que pudiera responder, otra vibración. Un mensaje de un número desconocido. «Soy Miguel, su conductor. Estaré ahí en 10 minutos». Isabel miró por la ventana una vez más. El atardecer se había vuelto más profundo, más dorado, como si el mismo cielo presintiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si debía sentir miedo o emoción. El vestido negro colgaba del espejo de su diminuto dormitorio como un símbolo de todo lo que estaba mal en aquella situación. Isabel se quedó de pie frente al armario abierto de su apartamento en Lavapiés, con el pelo aún húmedo de la ducha más rápida de su vida. A sus pies, las bolsas de El Corte Inglés parecían burlarse de ella.
zapatos de tacón que costaban más que su salario mensual, un bolso de cuero que jamás se habría atrevido ni siquiera a tocar, y aquel vestido azul marino que la dependienta había insistido en que era perfecto para la ocasión. «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?», murmuró mientras se miraba en el espejo rajado que había heredado de la anterior inquilina. Su móvil vibró sobre la cama deshecha. «Carmen, otra vez. ¿Dónde te has metido? La pizza se enfría y el vino se calienta». Luego otro mensaje de su hermana pequeña desde Valencia. «¿Puedes prestarme 200 euros? Se me ha roto el coche y tengo exámenes la próxima semana». Y finalmente, uno de su casera, doña Remedios. «Isabel, el alquiler de este mes lleva 3 días de retraso. Necesito que regularices la situación». Respiró hondo y cerró los ojos. Durante años había vivido en esa cuerda floja financiera, malabarista de facturas y préstamos, invisible para todo el mundo, excepto cuando alguien necesitaba algo de ella. Y ahora, de repente, Alonso Rivas, el hombre que se movía por oficinas de cristal como un tiburón elegante, la había elegido a ella. Se puso el vestido con manos temblorosas. Le quedaba perfecto, moldeando su figura de una manera que la hacía sentir extraña en su propia piel. Los zapatos, por el contrario, eran una tortura diseñada por algún sádico con talento para el cuero italiano. Mientras se aplicaba el único pintalabios que tenía, uno de farmacia que llevaba usando desde la universidad, pensó en Sofía Mendoza. La había visto en las reuniones de la empresa, una mujer que entraba a las salas como si fuera su reino, que hablaba de millones con la naturalidad de quien discute el tiempo. ¿Qué pensaría al saber que una simple asistente ocupaba su lugar aquella noche? El timbre sonó exactamente a las 8. Miguel resultó ser un hombre de mediana edad, con uniforme impecable y una sonrisa amable que logró calmar un poco sus nervios. «Buenas noches, señorita Isabel. Don Alonso la espera en el hotel». El trayecto hasta el Villa Magna fue un recorrido por un Madrid que reconocía pero que nunca había experimentado desde el interior de un Mercedes con asientos de cuero y agua con gas en minibotellas de cristal. Pasaron por el Retiro, subieron por Serrano, y cada kilómetro la alejaba más de su mundo de autobuses abarrotados y bocadillos de tortilla comprados en el bar de abajo. «¿Nerviosa?», preguntó Miguel, observándola por el espejo retrovisor. «Aterrada», admitió Isabel, sorprendiéndose de su honestidad. «Don Alonso es un buen hombre. Exigente, sí, pero justo. Y si la ha elegido a usted, será por algo». El Hotel Villamagna se alzaba ante ellos como un palacio iluminado. Porteros uniformados, alfombra roja y un desfile constante de personas que parecían salidas de una revista de moda. Isabel sintió cómo se le secaba la boca. Y entonces lo vio. Alonso Rivas esperaba en el vestíbulo, impecable en un traje gris oscuro, que probablemente costaba más que todo su guardarropa junto. Pero había algo diferente en él, una tensión en los hombros, una manera de mirar el reloj que revelaba que él también estaba nervioso. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo por un instante que se sintió eterno. Alonso caminó hacia ella con esa elegancia natural que lo caracterizaba, pero Isabel notó algo nuevo en su mirada, una calidez que nunca había visto en la oficina. «¿Estás...?» Se detuvo frente a ella, y por primera vez desde que lo conocía, Alonso Rivas parecía buscar las palabras adecuadas. «Estás perfecta». Isabel sintió cómo se le encendían las mejillas. En su bolso nuevo, el móvil vibró con otra notificación de deuda, recordándole brutalmente quién era ella en realidad. «Gracias, señor». «Alonso», se corrigió. Él le ofreció el brazo, un gesto tan natural que parecía sacado de otra época. «¿Lista para conocer a los tiburones?». Isabel miró hacia el salón privado donde podía escuchar el murmullo de conversaciones caras y el tintineo de cristal fino. Respiró hondo, se aferró al brazo de Alonso con más fuerza de la necesaria, y asintió. Lo que no sabía era que, al otro lado de aquellas puertas, la esperaba una conversación que cambiaría no solo su vida, sino también la forma en que el mundo de los negocios la vería para siempre. El salón privado olía a dinero y a ambición disfrazada de cortesía. Isabel sintió como todas las miradas se posaban sobre ella en el momento en que Alonso la guió hacia la mesa circular donde 5 hombres y 2 mujeres se levantaron con sonrisas que no llegaban a los ojos. El cristal de las copas reflejaba las luces doradas del chandelier, y cada detalle, desde los cubiertos de plata hasta las servilletas de lino, le recordaba que estaba pisando terreno ajeno. «Señores, les presento a Isabel Martín, mi asistente ejecutiva», anunció Alonso con una voz que sonaba más segura de lo que ella se sentía.
Asistente ejecutiva. Las palabras flotaron en el aire como una pequeña mentira piadosa que la hacía parecer más importante de lo que era. Encantada, murmuró Isabel, estrechando manos que parecían evaluar su firmeza, su seguridad, su derecho a estar allí. Joaquín Herrera, de Inversiones Atlántico, dijo un hombre mayor, de barba perfectamente recortada y ojos calculadores. No esperaba que trajeras compañía tan joven, Alonso. La sonrisa de Alonso se tensó casi imperceptiblemente. Isabel es parte fundamental de mi equipo. Su perspectiva es invaluable. Se sentaron alrededor de la mesa, y Isabel se encontró entre Alonso y una mujer rubia de unos 40 años que se presentó como Beatriz Navarro, directora de un fondo de inversión catalán. Frente a ella, un hombre corpulento con acento argentino, Esteban Morales, la observaba con una mezcla de curiosidad y condescendencia que le resultó familiar. La conversación comenzó de manera civilizada. Números de crecimiento, proyecciones de mercado, estrategias de expansión. Isabel escuchaba en silencio, tomando pequeños sorbos de un vino que probablemente costaba más que su presupuesto semanal de comida, mientras observaba la danza sutil del poder que se desarrollaba a su alrededor. La propuesta de expansión a Latinoamérica es ambiciosa, decía Joaquín, cortando su salmón con precisión quirúrgica. Pero los números que presentas, Alonso, son optimistas, por decir algo. Los números son realistas, respondió Alonso. Nuestro análisis de mercado indica un crecimiento del 30% en los primeros 18 meses. Esteban soltó una risa corta y áspera. ¿30%? Amigo, yo llevo 15 años moviendo capital en Argentina y Chile. Esos mercados son más volátiles que el humor de mi ex esposa. Algunas risas corteses siguieron el comentario, pero Isabel frunció el ceño. Había revisado esos informes la semana anterior, cuando Alonso le pidió que organizara los documentos. Los números no cuadraban con lo que él estaba presentando. El problema, continuó Esteban, dirigiéndose directamente a Alonso como si Isabel fuera un mueble más del salón, es que ustedes los europeos siempre subestiman la complejidad cultural de nuestros países. Creen que lo que funciona en Madrid va a funcionar en Buenos Aires. Respeto tu experiencia, Esteban, dijo Alonso, pero nuestro equipo ha hecho un análisis exhaustivo. ¿Tu equipo? Esteban miró a Isabel con una sonrisa que no disimulaba su desdén. Disculpa, querida, pero me resulta difícil creer que una asistente, dijiste, tenga mucho que aportar sobre mercados internacionales. El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. Isabel sintió cómo se le aceleraba el corazón, cómo las mejillas se le encendían de una mezcla de vergüenza y rabia. Alonso se tensó a su lado, pero antes de que pudiera hablar, algo dentro de Isabel se rompió. Tiene razón, dijo con voz tranquila pero clara. Soy solo una asistente. Esteban sonrió con satisfacción, pero Isabel no había terminado. Pero eso significa que soy yo quien revisa los informes reales antes de que lleguen a estas mesas. Y puedo asegurarle que los números de crecimiento para Argentina que se están presentando esta noche están basados en datos de 2019, antes de la crisis. Los números actuales muestran una contracción del mercado del 12%, no un crecimiento del 30%. El silencio ahora era absoluto. Joaquín dejó de masticar. Beatriz levantó la mirada de su plato, y Esteban la observaba como si hubiera crecido una segunda cabeza. Además, continuó Isabel, sintiendo cómo la adrenalina le daba valor, el análisis cultural que menciona es exactamente lo que falta en esta propuesta. No se puede vender marketing digital europeo en mercados donde el 80% de las pequeñas empresas todavía confía más en el boca a boca que en las redes sociales. Alonso la miraba con una expresión que no supo descifrar. Sorpresa tal vez, o horror. Esteban se recostó en su silla, estudiándola con ojos nuevos. Bien, dijo lentamente. Parece que la asistente sabe más que el jefe. Y en ese momento, Isabel se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea de la que tal vez nunca podría regresar. Los siguientes 15 minutos transcurrieron como en una película a cámara lenta, donde Isabel era a la vez protagonista y espectadora de su propia audacia. Esteban había guardado silencio después de su último comentario, pero sus ojos no se apartaban de ella. Joaquín tamborileaba los dedos sobre la mesa de manera casi imperceptible, mientras Beatriz intercambiaba miradas significativas con los otros inversores. El ambiente se había espesado como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas del salón. Isabel tiene razón, dijo finalmente Alonso, y su voz sonaba extraña, como si estuviera descubriendo algo nuevo sobre sí mismo.
Los números necesitan revisión. ¿Los números necesitan revisión? Joaquín dejó los cubiertos a ambos lados del plato con precisión milimétrica. Alonso, llevamos 3 meses evaluando esta propuesta. ¿Me estás diciendo que tu asistente acaba de encontrar errores que nuestros analistas pasaron por alto? Isabel sintió cómo se le encogía el estómago. Había metido la pata. No solo había humillado a Alonso delante de sus potenciales socios, sino que había puesto en duda la competencia de equipos enteros de profesionales que cobraban en un mes lo que ella veía en un año. Los errores pueden pasar, intervino Beatriz con una sonrisa que parecía tallada en hielo. Pero me preocupa más la comunicación interna. Si la información no fluye correctamente entre los niveles de la empresa, la información fluye perfectamente, cortó Alonso, y por primera vez en la noche, su tono era el mismo que usaba en la oficina cuando alguien cuestionaba su autoridad. Isabel forma parte de mi equipo de confianza precisamente por su capacidad de análisis. Tu equipo de confianza, repitió Esteban, y había algo peligroso en su tono. Es interesante cómo defines los roles, Alonso. Isabel quiso desaparecer. Quiso levantarse, disculparse, y correr hacia el Mercedes que la esperaba afuera para volver a su apartamento de lavapiés, a su vida pequeña pero predecible. En cambio, permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en su plato de rape que apenas había tocado. Miren, dijo Alonso, y su voz había recuperado esa seguridad que lo caracterizaba. Podemos estar aquí toda la noche cuestionando metodologías, o podemos reconocer que acabamos de identificar un problema real que necesita solución. Eso es exactamente lo que esperarían de nosotros si fueran nuestros clientes. Un camarero se acercó discretamente a rellenar las copas de vino. En el silencio que siguió, Isabel pudo escuchar el murmullo lejano de conversaciones de otras mesas, risas de gente que cenaba sin la tensión de jugar con millones de euros. Está bien, dijo finalmente Joaquín. Supongamos que los números están mal. ¿Cuál es tu propuesta, Alonso? Necesitamos 2 semanas para rehacer el análisis completo, con datos actualizados, con consultas directas a partners locales, con una estrategia cultural específica para cada mercado. ¿2 semanas? Beatriz se recostó en su silla. Tenemos otras propuestas sobre la mesa. El fondo italiano está ofreciendo términos muy atractivos. Isabel vio cómo se le tensaba la mandíbula a Alonso. Durante todos esos meses trabajando para él, había aprendido a leer sus microexpresiones. Esa ligera contracción alrededor de los ojos significaba que estaba calculando riesgos, sopesando opciones. El fondo italiano no conoce el mercado español como nosotros, dijo Alonso, y definitivamente no tiene el equipo que nosotros tenemos. Mientras hablaba, puso su mano sobre la mesa, cerca de la de Isabel. No la tocó, pero el gesto fue lo suficientemente claro para que todos lo vieran. Tu equipo, murmuró Esteban, y había una nota de diversión en su voz. Sí, creo que ya entendemos cómo funciona tu equipo, Alonso. El comentario flotó en el aire como una acusación que nadie se atrevía a verbalizar completamente. Isabel sintió cómo se le encendían las mejillas, pero esta vez no de vergüenza, sino de una rabia fría que no sabía que poseía. Disculpen, dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Creo que hay un malentendido. Se levantó lentamente, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella. El vestido azul marino de repente se sentía como una armadura. He trabajado 2 años en la empresa del señor Rivas. He revisado cada informe, cada análisis, cada propuesta que ha salido de esa oficina. Y si ustedes creen que estoy aquí por alguna razón que no sea mi competencia profesional, les sugiero que reconsideren con quién están haciendo negocios. El silencio que siguió fue tan profundo que pudo escuchar los latidos de su propio corazón. Porque un hombre que base sus decisiones empresariales en otra cosa que no sea el mérito, continuó, mirando directamente a Esteban, probablemente no sea el socio que ustedes están buscando. Y con esas palabras, Isabel supo que había sellado su destino de una manera que jamás podría haber imaginado. Nadie habló durante los 30 segundos que siguieron a las palabras de Isabel, pero el silencio gritaba más fuerte que cualquier discusión. Beatriz fue la primera en moverse. Tomó su copa de vino y bebió lentamente, sin apartar los ojos de Isabel. Joaquín se aclaró la garganta 2 veces antes de decidir qué decir. Esteban, por el contrario, sonreía como si acabara de presenciar el espectáculo más entretenido del año. Bien, dijo finalmente, y su acento argentino se había suavizado. Parece que la señorita tiene carácter. Isabel,
la corrigió ella manteniéndose de pie junto a su silla. Mi nombre es Isabel. Isabel, repitió Esteban asintiendo como si fuera la primera vez que realmente la veía. Permíteme hacerte una pregunta, Isabel. ¿Cuántos años llevas en el mundo empresarial? Era una trampa. Lo supo por la manera en que Alonso se tensó a su lado, por cómo Joaquín se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero Isabel ya había llegado demasiado lejos como para retroceder. 4 años, respondió con honestidad. 2 en la empresa anterior, 2 con el señor Rivas. 4 años, murmuró Esteban. Yo llevo 25. 25 años viendo cómo jóvenes brillantes cometen el error de confundir pasión con experiencia. Isabel sintió cómo se le encogía el pecho. Ahí estaba, el golpe que había estado esperando desde que se atrevió a hablar. Pero, continuó Esteban, levantando un dedo, también he visto cómo veteranos presuntuosos cometen el error de confundir antigüedad con sabiduría. El ambiente cambió de nuevo. Joaquín frunció el ceño, claramente molesto por el rumbo de la conversación. Esteban, no creo que... Los números que mencionaste sobre Argentina, interrumpió Esteban dirigiéndose directamente a Isabel. ¿De dónde los sacaste? Isabel miró a Alonso, buscando algún tipo de señal, pero su jefe parecía tan perdido como ella en aquellos territorios inexplorados. Del Banco Central Argentino, respondió. Publican informes trimestrales. El último es de hace 6 semanas. ¿Y sabes por qué nuestros expertos, hizo comillas en el aire, no usaron esos datos? Porque son más complicados de interpretar, dijo Isabel lentamente. No se pueden meter en una presentación de PowerPoint con 3 bullet points y una gráfica bonita. Por primera vez en toda la noche, Esteban soltó una carcajada genuina. Exacto. ¿Ves, Joaquín? Esto es exactamente lo que te he estado diciendo durante meses. Contratamos consultores que cobran fortunas por decirnos lo que queremos escuchar, en lugar de buscar gente que nos diga la verdad. La verdad no siempre es rentable, murmuró Beatriz, pero su tono había perdido la frialdad anterior. No, coincidió Isabel sintiendo cómo recuperaba su confianza. Pero las mentiras nunca lo son a largo plazo. Alonso, que había permanecido callado durante el intercambio, finalmente habló. Isabel pasó 3 noches de la semana pasada revisando esos informes. Gratis, en su tiempo libre, porque sabía que esta reunión era importante. ¿Gratis? Joaquín levantó una ceja. ¿Por qué haría eso una asistente? La pregunta flotó en el aire como un desafío. Isabel sintió como todas las miradas se posaban sobre ella, esperando una respuesta que no sabía cómo dar sin sonar patética o ambiciosa. ¿Por qué? Dijo finalmente, y su voz sonó más suave. Creo en lo que hacemos. Creo en la empresa. Y creo... Se detuvo, mirando a Alonso por primera vez desde que había empezado a hablar. Creo en las personas que luchan por hacer las cosas bien. El momento se extendió entre ellos como un puente invisible. Alonso la miraba con una intensidad que le aceleró el pulso, y por un instante, el salón lleno de millonarios y decisiones de alto riesgo se desvaneció. Está bien, dijo Joaquín rompiendo el hechizo. Tendrás tus 2 semanas, Alonso, pero quiero que Isabel forme parte del equipo de revisión. ¿Perdón? Isabel parpadeó, segura de haber escuchado mal. Has identificado problemas que nosotros pasamos por alto, explicó Beatriz. Eso vale más que 3 MBA y 5 años de experiencia en consultoría. Esteban levantó su copa hacia Isabel. Por hablar cuando todos callamos, brindó. Y por recordarnos que a veces, la persona más inteligente en la habitación es la que nadie esperaba. Mientras los demás levantaban sus copas, Isabel se sentó lentamente, sintiendo cómo le temblaban las rodillas. En su bolso, el móvil vibró con un mensaje que no se atrevió a leer. Lo que no sabía era que, a pocas mesas de distancia, un periodista de El País Económico había reconocido a Alonso Rivas y había estado escuchando fragmentos de una conversación que mañana estaría en primera plana de la sección de negocios. Isabel despertó con la sensación de que algo había cambiado en el mundo mientras dormía, pero no fue hasta que vio los 17 mensajes perdidos en su móvil que comprendió la magnitud del terremoto que se avecinaba. El primero era de Carmen, enviado a las 6 de la mañana. ¿Has visto El País? Isabel, ¿qué coño has hecho? Con los ojos aún hinchados por el sueño, abrió el navegador de su teléfono y buscó la edición digital del periódico. No tuvo que buscar mucho. Allí, en la sección de economía, la miraba un titular que hizo que se le cayera el alma a los pies. La asistente que cayó a los millonarios. Una joven de Lavapiés expone errores en propuesta de inversión multimillonaria. Debajo, una foto borrosa tomada desde lejos,
donde se la veía de pie junto a una mesa, con Alonso a su lado. El artículo no era largo, pero cada palabra le dolía como una bofetada. Fuentes presentes en la cena de negocios del Hotel Villamagna confirmaron que Isabel Martín, de 26 años, asistente administrativa de la empresa Rivas Marketing Digital, corrigió públicamente cifras erróneas en una presentación valorada en más de 20 millones de euros. Su móvil sonó. Alonso. Isabel. Su voz sonaba tensa, cansada. ¿Has visto? Lo estoy leyendo ahora, susurró ella, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Necesitamos hablar, urgentemente. ¿Puedes venir a la oficina? Son las 7 de la mañana, Alonso. Lo sé, pero las redes sociales están... Esto se está volviendo viral. Isabel se incorporó en la cama, con el corazón martilleando contra las costillas. Con manos temblorosas, abrió Instagram. No tuvo que buscar mucho. El hashtag, Pirmo, la asistente que cayó, ya tenía más de 1000 publicaciones. Twitter era aún peor. Su nombre aparecía en tendencias junto a comentarios que iban desde la admiración hasta el desprecio más absoluto. Por fin alguien con ovarios para decir la verdad en una mesa de machos millonarios. ¿En serio? ¿Una secretaria dando lecciones de negocios? España se va a la mierda. Isabel Martín para presidenta del gobierno. Al menos ella sabe leer informes económicos. Típica feminazi buscando protagonismo. Seguro que se acuesta con el jefe. El último comentario le dolió más de lo que esperaba. Se duchó mecánicamente, se puso los primeros vaqueros y la primera camiseta que encontró, y salió de su apartamento con la capucha subida, evitando el bar de abajo donde normalmente compraba el café de las mañanas. El metro estaba lleno de gente leyendo periódicos, y cada vez que veía la sección de economía doblada hacia afuera, se le encogía el estómago. Una mujer de mediana edad la miraba con insistencia desde el asiento de enfrente. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer sonrió y le hizo un discreto gesto de aprobación con el pulgar. La oficina estaba extrañamente silenciosa cuando llegó. Alonso la esperaba en su despacho, despeinado y con la misma ropa de la noche anterior arrugada, como si no hubiera dormido. ¿Estás bien?, fue lo primero que le preguntó, y había una preocupación genuina en sus ojos que la sorprendió. He tenido días mejores, respondió Isabel, dejándose caer en la silla frente a su escritorio. Isabel, lo siento. Nunca imaginé que esto podría... que alguien estuviera escuchando. ¿Cuántas llamadas has recibido? Alonso se pasó las manos por el pelo. 43 desde las 6 de la mañana. Medios, competidores, clientes potenciales. Hay una cadena de televisión que quiere entrevistarte. ¿A mí? Isabel se irguió en la silla. ¿Por qué querrían entrevistarme a mí? Porque te has convertido en un símbolo. La trabajadora valiente que se enfrentó al poder. La cenicienta de los negocios. Isabel sintió una risa amarga subiendo por su garganta. La cenicienta no tenía facturas pendientes y un alquiler que pagar. De eso quería hablarte. Alonso se inclinó hacia adelante. Los inversores llamaron esta mañana temprano. Quieren acelerar el proceso. Y quieren que formes oficialmente parte del equipo de análisis. ¿Qué significa eso? Un aumento sustancial y un cambio de título. Analista senior de mercados internacionales. Las palabras flotaron entre ellos como una promesa demasiado buena para ser verdad. Isabel pensó en las notificaciones rojas de su banco, en el mensaje sin responder de su hermana, en doña Remedios esperando el alquiler. ¿Y cuál es el precio?, preguntó, porque había aprendido que siempre había un precio. Alonso la miró en silencio durante un largo momento antes de responder. El precio es que ya no podrá ser invisible nunca más. Para bien o para mal, Isabel Martín ya es una figura pública. Como si hubiera invocado una profecía. El teléfono de la oficina comenzó a sonar. Luego el móvil de Alonso. Después, una furgoneta de una cadena de televisión se detuvo frente al edificio. Isabel se acercó a la ventana y vio a un reportero preparando su cámara en la acera. ¿Qué hago ahora?, murmuró, más para sí misma que para él. Pero cuando se giró, encontró a Alonso de pie justo detrás de ella, tan cerca que pudo percibir el aroma de su colonia mezclado con el cansancio de la noche sin dormir. Ahora, dijo él, y su voz sonó más suave de lo habitual, decides si quieres escribir tu propia historia, o dejar que otros la escriban por ti. La decisión de hablar con los medios no fue realmente una decisión. Fue una avalancha que arrastró a Isabel antes de que pudiera siquiera plantearse la posibilidad de huir. A las 2 de la tarde, el edificio de Rivas Marketing Digital estaba rodeado por 5 furgonetas de diferentes cadenas televisivas,
2 periodistas de radio con grabadoras en la mano y un grupo de curiosos que habían venido atraídos por el revuelo. Desde la ventana del tercer piso, Isabel observaba el circo mediático que se había montado en su honor, con el estómago encogido y las manos sudorosas. «No tienes que hacer esto», le dijo Alonso por 10ª vez en la última hora. «Sí tengo que hacerlo», respondió ella, sin apartar la mirada de la calle. «Si no hablo, van a inventar mi versión de la historia». El primer periodista que subió fue Gonzalo Mendizábal, de Antena 3, un hombre de mediana edad con una sonrisa que parecía pintada y unos ojos que evaluaban cada gesto, cada palabra, como si fueran piezas de un puzzle que él ya hubiera resuelto. «Isabel», dijo, acomodándose en la pequeña sala de reuniones que habían improvisado como set. «Puedo llamarte Isabel, ¿verdad?» «Claro», respondió ella, consciente de que la cámara ya estaba grabando, aunque la entrevista no hubiera empezado oficialmente. «Ayer eras una asistente administrativa desconocida. Hoy eres trending topic en Twitter. ¿Cómo se siente ese cambio?» Isabel miró brevemente hacia donde estaba Alonso, fuera del encuadre de la cámara, asintiendo con la cabeza para darle ánimos. «Surreal», admitió. «Ayer mi mayor preocupación era llegar a fin de mes. Hoy no puedo bajar a comprar el pan sin que alguien me reconozca. Hablemos de esa cena. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando decidiste contradecir a inversores millonarios?» «No los contradije», corrigió Isabel. «Simplemente señalé que los datos que se estaban presentando no coincidían con la realidad actual del mercado. Pero sabías que era arriesgado». «Todo es arriesgado», respondió Isabel, y sintió como algo se asentaba en su interior, una calma que no esperaba. Callarse cuando sabes que algo está mal también es arriesgado. Para la empresa, para los inversores, para todos los que confían en esa información. La entrevista duró 20 minutos, pero se sintió como horas. Preguntas sobre su relación con Alonso que esquivó con diplomacia, sobre sus planes de futuro que no sabía cómo responder, sobre si se sentía como una feminista rompiendo techos de cristal. «Solo me siento como alguien que hizo su trabajo», dijo finalmente. Y creo que eso no debería ser noticia. Cuando Gonzalo se marchó, llegó Cristina Vázquez de La Sexta, después Miguel Ángel Torres de Telecinco, y finalmente, una periodista joven, de un podcast económico que se había hecho famoso entre los millennials madrileños. A las 6 de la tarde, cuando el último periodista recogió sus bártulos, Isabel se dejó caer en su silla como un globo pinchado. La oficina había quedado patas arriba, cables por el suelo, focos improvisados, tazas de café a medio terminar por todas partes. «¿Cómo lo he hecho?», le preguntó a Alonso, que había estado presente en todas las entrevistas, tomando notas obsesivamente. «Mejor de lo que esperaba», respondió él. «Natural, auténtica. Pero», Alonso suspiró, «pero van a tergiversar tus palabras. Van a buscar el ángulo que mejor venda. La cenicienta rebelde, la empleada que se enamoró del jefe, la feminista que odia a los hombres ricos. Cada cadena tendrá su versión». Como si hubiera sido una profecía, el móvil de Isabel comenzó a vibrar con notificaciones. Carmen le había enviado un enlace, un titular de un periódico digital que decía: «La asistente que conquistó al millonario. Romance o estrategia». «Mierda», murmuró Isabel. «Se va a poner peor», advirtió Alonso. «Mañana saldrán las entrevistas en televisión. Van a analizar cada gesto, cada pausa, cada vez que me miraste mientras hablabas». Isabel se llevó las manos a la cara. En unas pocas horas, su vida había dejado de pertenecerle. Cada decisión que tomara de ahora en adelante sería escrutada, analizada, juzgada por miles de desconocidos que creían conocerla por haber visto 3 minutos de televisión. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo apartando las manos de su rostro. «Que una parte de mí se siente viva. Por primera vez en años, siento que lo que hago importa». Alonso se acercó a ella, y por primera vez desde que lo conocía, pareció vulnerable. «Isabel, hay algo que necesitas saber». La seriedad de su tono la alertó. «¿Qué?». «Joaquín llamó hace 1 hora. Los términos de la inversión han cambiado. Quieren reunirse contigo directamente, sin mí». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Isabel comprendió de inmediato lo que eso significaba. Ya no era solo la asistente de Alonso Rivas. Ahora era Isabel Martín, y eso cambiaba absolutamente todo. «¿Y tú qué opinas?», preguntó ella. Alonso la miró durante un largo momento antes de responder, y en sus ojos Isabel vio algo que la asustó más que todos los micrófonos y cámaras del mundo. La mirada de un hombre que estaba empezando a darse cuenta de que podía perderlo todo.
La segunda reunión con los inversores se celebró en un lugar completamente diferente. Las oficinas de Joaquín Herrera en el distrito financiero, un rascacielos de cristal y acero, donde cada metro cuadrado olía a poder consolidado. Isabel llegó sola, como habían exigido, con un traje nuevo que había comprado esa misma mañana en el Corte Inglés y una carpeta llena de informes que había preparado durante 3 noches sin dormir. En el ascensor que subía al piso 22, se miró en el espejo dorado y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Segura, elegante, con la barbilla levantada como si hubiera nacido para estar en lugares así. Pero por dentro, el estómago le daba vueltas. La sala de juntas era todo cristal y vistas panorámicas de Madrid. Joaquín, Beatriz y Esteban la esperaban sentados alrededor de una mesa de caoba que parecía más cara que su apartamento entero. Lo que la sorprendió fue ver a una cuarta persona, una mujer mayor, de pelo plateado y ojos calculadores, que se presentó como Esperanza Córdoba, directora ejecutiva del fondo de inversión más grande de España. «Isabel», dijo Joaquín, levantándose para recibirla. «Gracias por venir, sin Alonso». La frase flotó en el aire como una declaración de intenciones. Isabel se sentó en la silla que le indicaron, consciente de que esta vez no había nadie a su lado para apoyarla. «Antes que nada», comenzó Beatriz, «queremos que sepas que estamos impresionados. Tu análisis del mercado argentino era impecable». «Era mi trabajo», respondió Isabel, utilizando la misma frase que había repetido en todas las entrevistas. «Tu trabajo era ser asistente administrativa», intervino Esperanza con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Pero claramente, tus capacidades van mucho más allá de eso. Por eso estamos aquí», continuó Joaquín. «Queremos hacerte una oferta». Isabel sintió cómo se le aceleraba el pulso. En la carpeta que había traído, tenía preparado un análisis completo de la propuesta original, con correcciones, alternativas, y una estrategia de implementación por fases que había estado perfeccionando desde la primera cena. «Estoy escuchando. Queremos que vengas a trabajar con nosotros», dijo Esteban, «como directora de análisis de mercados emergentes. Salario inicial, 120.000 euros al año, más bonificaciones por rendimiento». Las palabras golpearon a Isabel como una ráfaga de viento frío. 120.000 euros. Eso era casi 5 veces lo que ganaba con Alonso. Eso significaba un apartamento mejor, ayudar a su hermana con la universidad, no tener que contar céntimos cada vez que iba al supermercado. «Es una oferta muy generosa», logró decir. «Lo es», coincidió Esperanza, «pero también es una oportunidad única. Tienes talento, Isabel, pero el talento sin plataforma no llega muy lejos. Nosotros podemos darte esa plataforma». «¿Y qué pasa con el proyecto actual? ¿Con la empresa de Alonso?» Joaquín intercambió una mirada con Beatriz antes de responder. «La empresa de Alonso es pequeña. Tiene potencial, sí, pero está limitada por el propio Alonso. Es brillante, pero es un lobo solitario. No sabe delegar, no sabe expandirse. Tú has crecido tanto como podías crecer allí. Además», añadió Beatriz, «después del revuelo mediático, tu posición allí se ha vuelto complicada. ¿Cómo va a ser tu relación laboral con él ahora que eres más famosa que tu jefe?» La pregunta tocó un nervio que Isabel había estado evitando desde hacía días. Las llamadas de Alonso se habían vuelto más frecuentes, más personales. Las miradas en la oficina duraban más tiempo. Y ella había empezado a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Cómo se le iluminaba la cara cuando ella entraba en su despacho. Cómo encontraba excusas para quedarse trabajando hasta tarde cuando ella también se quedaba. «Mi relación con Alonso es estrictamente profesional», mintió. «Claro que sí», dijo Esperanza con un tono que sugería exactamente lo contrario. «Pero los medios no lo ven así. Y en el mundo de los negocios, las percepciones son tan importantes como las realidades». Esteban se inclinó hacia adelante. «Isabel, te voy a hablar claro. Alonso es un buen empresario, pero es un empresario pequeño. Con nosotros, en 5 años podrías tener tu propia empresa. En 10, podrías ser una de las mujeres más influyentes del sector financiero español. Y lo único que tengo que hacer es abandonar a la persona que me dio la oportunidad que me trajo hasta aquí». El silencio que siguió fue incómodo. Joaquín carraspeó. «No lo veas como abandono. Velo como evolución, como crecimiento profesional». Isabel miró por la ventana. Desde allí arriba, Madrid se extendía como un mapa de posibilidades. Podía ver el barrio donde había crecido, pequeño y lejano. Podía ver la zona donde estaba la oficina de Alonso, también diminuta desde esa perspectiva. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?».
Hasta mañana, respondió Esperanza. Es una oferta con fecha de caducidad. Después de mañana, buscaremos a otra persona. Isabel se levantó, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en ella. Entiendo. Les daré una respuesta mañana por la mañana. Cuando salió del edificio, el aire frío de la tarde la golpeó como una bofetada. Se quedó de pie en la acera, mirando hacia arriba, hacia las oficinas donde acababan de ofrecerle un futuro que nunca había soñado posible. Su móvil vibró. Mensaje de Alonso. ¿Cómo ha ido? Te espero en la oficina con café y esas galletas que te gustan del bar de abajo. Isabel cerró los ojos y por primera vez desde que todo había empezado, se permitió llorar, porque sabía que, fuera cual fuera su decisión, nada volvería a ser igual. Isabel no durmió esa noche, pero no fue por la decisión que tenía que tomar. En algún momento entre las 3 y las 4 de la madrugada, mientras caminaba por su diminuto apartamento como un animal enjaulado, se dio cuenta de que ya la había tomado. A las 7 de la mañana, llamó a Joaquín. «Buenos días, Isabel», contestó él, y su voz sonaba demasiado despierta para esa hora. «Supongo que tienes una respuesta para nosotros». «La tengo», respondió ella, mirando por la ventana de su cocina hacia el patio interior donde doña Carmen, la vecina del segundo, tendía la ropa como todas las mañanas desde hacía 20 años. «Pero antes quiero hacerles una contrapropuesta». El silencio al otro lado del teléfono se alargó durante 5 segundos que se sintieron eternos. «Te escuchamos. Quiero que inviertan en la empresa de Alonso, con las correcciones que he preparado, con la estrategia revisada, con un equipo expandido. Y quiero ser su socia minoritaria y directora de análisis internacional». «Isabel», comenzó Joaquín, y su tono había cambiado completamente. «No he terminado», lo interrumpió ella. «Quiero un salario de 90.000 euros, participación en beneficios del 5% y autonomía completa para formar mi propio departamento de análisis». «Eso es imposible». «¿Por qué?» «Porque Alonso Rivas no es... porque su empresa no tiene la infraestructura para...». «Entonces se la damos», dijo Isabel. «Ustedes invierten, nosotros crecemos. Todos ganamos. Es lo que se llama una verdadera asociación estratégica». Joaquín suspiró audiblemente. «Isabel, creo que no entiendes cómo funciona este mundo. Creo que soy yo la que no entiende cómo funciona su mundo», corrigió ella. «Y tal vez sea hora de que cambie». Cuando colgó, tenía las manos temblando, pero por primera vez en días, sentía que podía respirar. La oficina estaba vacía cuando llegó. Era sábado, después de todo, pero sabía que Alonso estaría allí. Lo encontró en su despacho, rodeado de papeles, con el pelo revuelto y una taza de café frío en la mano. Cuando la vio entrar, se le iluminó el rostro con una sonrisa que se desvaneció casi inmediatamente. «¿Qué tal fue ayer?», preguntó, aunque su tono sugería que ya temía la respuesta. «Me ofrecieron 120.000 euros al año». Alonso asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Felicidades. Es lo que te mereces». «Alonso». «No, Isabel, está bien, lo entiendo. Es una oportunidad increíble. Sería una locura que no la aceptaras». Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Isabel pudo ver la tensión en sus hombros, la manera en que apretaba los puños junto a los costados. «No la acepté». Alonso se giró tan rápido que casi tropezó con su propia silla. «¿Qué?» «Les hice una contrapropuesta. Quiero que inviertan en nosotros. En ti. En esta empresa». Durante un momento que se sintió eterno, Alonso la miró como si fuera un espejismo que pudiera desaparecer en cualquier momento. «Isabel, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que estás rechazando?» «Sé exactamente lo que estoy rechazando. Y sé exactamente lo que quiero». Alonso se acercó a ella lentamente, como si tuviera miedo de que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «¿Y qué quieres?». La pregunta flotó entre ellos cargada de todo lo que no habían dicho durante semanas. Isabel sintió cómo se le aceleraba el corazón, cómo se le secaba la boca. «Quiero construir algo real. Quiero trabajar con alguien que me vea como igual, no como empleada o como símbolo. Quiero...». Se detuvo, buscando el valor para decir las palabras que habían estado creciendo en su pecho. «Quiero estar con alguien que me conozca realmente». La distancia entre ellos se desvaneció. Alonso levantó una mano y le tocó la mejilla con una ternura que la sorprendió. «¿Estás segura? Una vez que crucemos esta línea...». «La crucé hace días», susurró ella. «Solo estaba esperando a que tú me siguieras». Cuando se besaron, fue con la urgencia de 2 personas que habían estado conteniendo algo demasiado grande durante demasiado tiempo.
Isabel sintió como todas las tensiones de las últimas semanas se disolvían en ese momento, como todo encajaba por fin en su lugar. Se separaron cuando sonó el teléfono de Alonso. Él lo miró con irritación, pero Isabel se echó a reír. Contesta. Probablemente sea Joaquín. Efectivamente, la voz de Joaquín sonaba tensa al otro lado de la línea. Alonso, necesitamos hablar. Tu socia nos ha hecho una propuesta muy interesante. Alonso miró a Isabel, que asintió con una sonrisa. Te escucho, Joaquín. Queremos reunirnos el lunes, los tres, para discutir términos. Cuando colgó, Alonso la abrazó con fuerza. ¿Sabes que acabas de cambiar nuestras vidas para siempre? Isabel se acurrucó contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Eso espero. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese momento, un fotógrafo freelance los estaba inmortalizando a través de la ventana del edificio de enfrente, capturando un beso que mañana estaría en portadas de toda España. La fotografía apareció en portada de 3 periódicos y en la apertura de todos los informativos matutinos. Isabel y Alonso besándose en la oficina, iluminados por la luz dorada del atardecer que se filtraba por las ventanas. El titular de El País era directo y demoledor. El romance que pone en duda todo. Meritocracia o favoritismo. Isabel despertó con 146 llamadas perdidas. No salgas de casa. Fue lo primero que le dijo Alonso cuando contestó su teléfono. Hay periodistas en la puerta del edificio. ¿Cuántos? Preguntó ella, acercándose a la ventana de su dormitorio y apartando ligeramente la cortina. Demasiados. Isabel, esto se está yendo de las manos. Desde su ventana, podía ver efectivamente a 3 reporteros con cámaras esperando en la acera. Uno de ellos alzó la vista hacia su ventana, y ella se apartó instintivamente. ¿Has hablado con Joaquín? Ha cancelado la reunión del lunes. Dice que necesita reevaluar la situación a la luz de los nuevos acontecimientos. Isabel cerró los ojos. En menos de 24 horas, habían pasado de estar a punto de cerrar el trato de sus vidas a convertirse en el escándalo del momento. Alonso, necesitamos hablar. En persona. No puedes salir. Te van a acosar. Entonces ven tú aquí. ¿Cómo? También me están siguiendo. Isabel miró alrededor de su pequeño apartamento, sintiendo de repente como si fuera una cárcel. En la mesa de la cocina, su portátil mostraba una cascada interminable de notificaciones. Menciones en Twitter que iban desde el apoyo incondicional hasta los ataques más viles. Artículos de opinión debatiendo si su historia era inspiradora o fraudulenta. Memes que convertían su vida en entretenimiento barato. Su móvil sonó. Carmen, ¿estás bien? Le preguntó su mejor amiga sin preámbulos. Define bien. Joder, Isabel. Te están poniendo a parir en las redes. Hay gente diciendo que todo fue un montaje, que te acostaste con él desde el principio para conseguir el ascenso. ¿Y tú qué piensas? Carmen guardó silencio durante un momento. Pienso que te conozco desde hace 10 años y que eres la persona más honesta que conozco. Pero también pienso que el mundo es cruel con las mujeres que se atreven a ser exitosas. Después de colgar, Isabel se quedó inmóvil en el centro de su salón, escuchando el ruido del tráfico y las voces de los reporteros que filtraban a través de las ventanas. Por primera vez desde que todo había empezado, se sintió completamente sola. A las 2 de la tarde, cuando el hambre la obligó a acercarse a la cocina, encontró un sobre que alguien había deslizado por debajo de su puerta. Dentro, una nota escrita a mano con letra elegante. Querida Isabel, soy Esperanza Córdoba. Mi chofer está esperando en el garaje del edificio de al lado. Si quieres salir de esta situación con dignidad intacta, acompáñame. Tenemos mucho de qué hablar. 15 minutos después, Isabel se encontraba en el asiento trasero de un Mercedes negro, con las ventanillas tintadas, camino a un restaurante discreto en Las Rosas. Esperanza la esperaba en un reservado privado, elegante como siempre, pero con algo diferente en la mirada. Gracias por venir, dijo, indicándole que se sentara. Imagino que estos días han sido intensos. Esa es una manera suave de definirlo. Esperanza sonrió, pero era una sonrisa triste. Isabel, voy a hablarte como la mujer que soy, no como la ejecutiva. Tengo 62 años. Llevo 35 en este mundo de hombres con corbatas caras y ego barato. Y déjame decirte algo. Lo que está pasando contigo, ya lo he vivido antes. ¿A qué se refiere? Cuando una mujer desafía el orden establecido, cuando se atreve a ser brillante y exitosa, el mundo busca la manera de reducirla a un estereotipo manejable. Si no puedes ser la víctima, serás la manipuladora.
Si no puedes ser la inocente, serás la ambiciosa sin escrúpulos. Isabel sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué se supone que debo hacer? Puedes esconderte hasta que pase la tormenta, y siempre serás la que tuvo suerte. O puedes plantar cara y demostrar que mereces estar donde estás, independientemente de con quién te beses. Esperanza se inclinó hacia adelante. La oferta sigue en pie, Isabel. 120.000 euros. Autonomía completa. Tu propio departamento. Pero ahora es algo más que dinero. Es la oportunidad de demostrar que puedes triunfar sin él. ¿Sin Alonso? Sin nadie. Por ti misma. Con tu talento, tu inteligencia, tu capacidad. Porque mientras sigas trabajando con él, siempre habrá quien diga que tus éxitos son suyos. Isabel miró por la ventana del restaurante. Fuera, las familias paseaban tranquilamente, ajenas al drama que se desarrollaba en su interior. ¿Y si le digo que lo amo? Entonces te diré que el amor y el éxito profesional pueden coexistir, pero rara vez en la misma empresa, y mucho menos cuando los medios están esperando el menor tropiezo para destruirte. El silencio se extendió entre ellas mientras Isabel procesaba las palabras. Esperanza tenía razón. Mientras estuviera con Alonso profesionalmente, siempre habría dudas, susurros, miradas cargadas de significado. Si acepto su oferta, dijo finalmente. ¿Qué pasa con la inversión en la empresa de Alonso? Nada. Los números siguen siendo buenos, y él sigue siendo un empresario competente, pero será su proyecto, no el vuestro. Isabel cerró los ojos, sintiendo cómo se le partía algo por dentro. Necesito pensarlo. Por supuesto. Pero Isabel, Esperanza puso su mano sobre la de ella. Recuerda que a veces, amar a alguien significa tener el valor de construir tu propio camino. Cuando regresó a su apartamento esa noche, encontró a Alonso esperándola en el portal. Había conseguido esquivar a los reporteros, pero se notaba el cansancio en cada línea de su rostro. ¿Dónde has estado? Estaba preocupado. Isabel lo miró. Este hombre que había cambiado su vida, que había visto en ella lo que ni ella misma sabía que tenía, y supo, con una claridad que la asustó, que estaba a punto de romperle el corazón. Alonso, comenzó, y él pareció leer en sus ojos todo lo que estaba a punto de escuchar. Tenemos que hablar. 6 meses después, la oficina en el piso 21 de la Torre Picasso olía a café recién hecho y a la colonia cara de los triunfadores. Pero Isabel ya no se sentía como una impostora en ese mundo de cristal y acero. Desde su escritorio panorámico, podía ver toda Madrid extenderse ante ella como un mapa de posibilidades conquistadas. Su departamento de análisis de mercados internacionales había crecido de 3 a 12 personas en 6 meses, y sus informes se habían convertido en referencia obligada para las principales firmas de inversión españolas. El mes anterior, había aparecido en la portada de Forbes España con un titular que aún la hacía sonreír: La mujer que cambió las reglas del juego. Su móvil vibró con un mensaje de su hermana desde Valencia. ¿Has visto las noticias? Alonso acaba de cerrar el contrato con los japoneses. Papá dice que está orgulloso de los dos. Isabel dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana hacia el distrito financiero donde sabía que, a pocos kilómetros de distancia, Alonso estaría celebrando el mayor éxito empresarial de su vida. La inversión que Joaquín y su grupo finalmente habían aprobado, después de semanas de negociaciones tensas, había transformado Rivas Marketing Digital en una empresa de alcance internacional. Los japoneses habían sido solo el primer paso. La conversación de aquella noche, 6 meses atrás, seguía resonando en su memoria como una herida que había cicatrizado, pero nunca desaparecido del todo. No puedo quedarme, Alonso. Si me quedo, siempre seré la novia del jefe que tuvo suerte. ¿Y si te vas? ¿Qué seremos nosotros? Seremos 2 personas que se aman lo suficiente como para dejar que el otro vuele. Habían llorado esa noche. Los dos, como 2 niños que hubieran perdido el juguete más preciado. Pero también habían hablado hasta el amanecer, planificando un futuro en el que sus carreras pudieran crecer sin sombras, sin susurros, sin la carga de tener que demostrar constantemente que su amor era real, pero que sus logros eran propios. Señorita Martín, la voz de su asistente, Lucía, la sacó de sus pensamientos. Su cita de las 4 está aquí. Isabel miró su agenda. 4 de la tarde. Reunión con el equipo de 60 Minutos España para la entrevista que se emitiría el domingo. 6 meses después del escándalo, los medios seguían fascinados por su historia, aunque ahora el tono había cambiado.
Ya no era la asistente que conquistó al millonario, sino la ejecutiva que redefinió el éxito femenino en España. Hazlos pasar en 5 minutos, Lucía. Se levantó y caminó hacia el espejo del baño privado de su oficina. La mujer que le devolvía la mirada llevaba un traje de chaqueta azul marino, no muy diferente del vestido de aquella primera cena, pero ahora lo llevaba como una segunda piel. Su pelo estaba recogido en un moño elegante. Llevaba un reloj suizo que se había comprado con su primer bonus, y sus ojos tenían esa seguridad que solo se adquiere cuando una sabe exactamente quién es y qué vale. Su móvil sonó. Alonso. Hola, respondió, y su voz sonó más suave de lo que esperaba. Hola, ¿has visto las noticias? Mi hermana me ha enviado un mensaje. Felicidades por los japoneses. Gracias. Isabel, ¿podríamos vernos esta noche? Para celebrar, los dos, nuestros éxitos. Isabel cerró los ojos. Durante 6 meses habían mantenido una distancia profesional que se había sentido como morir un poco cada día. Encuentros casuales en eventos del sector, mensajes cordiales en fechas importantes, miradas cargadas de todo lo que no podían decirse cuando coincidían en alguna reunión. ¿Dónde? El mismo restaurante donde cenamos la primera vez. He reservado mesa para las 9. ¿La misma mesa? La misma mesa. Cuando llegó al restaurante esa noche, Alonso ya estaba allí, esperándola con una copa de vino, y esa sonrisa que le había robado el corazón en una oficina que ahora le parecía de otra vida. Se había dejado crecer un poco la barba, llevaba un traje nuevo, pero sus ojos seguían siendo los mismos que la habían visto cuando ella aún era invisible. «Estás preciosa», le dijo cuando se sentó frente a él. «Tú también estás bien», respondió ella, y ambos se echaron a reír ante lo ridículo de la cortesía después de todo lo que habían compartido. «Isabel, estos han sido los 6 meses más largos de mi vida. Para mí también. Ha valido la pena». Isabel miró alrededor del restaurante donde todo había empezado. Los mismos manteles blancos, la misma iluminación dorada, el mismo murmullo de conversaciones importantes. Pero ahora ella estaba allí por derecho propio, no como acompañante, sino como protagonista de su propia historia. «Sí», respondió, «ha valido la pena, para los dos». Alonso extendió su mano sobre la mesa, y ella la tomó sin dudarlo. «¿Y ahora qué?», preguntó él. Isabel sonrió, sintiendo como algo se reparaba dentro de su pecho. «Ahora somos 2 personas exitosas que pueden elegir estar juntas porque quieren, no porque necesitan. ¿Es eso una segunda oportunidad? Es una primera oportunidad real». Se besaron por encima de la mesa, con la lentitud de quienes saben que esta vez no tienen prisa, que esta vez han encontrado el momento justo. Cuando se separaron, Alonso la miró con ojos brillantes. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?» «¿Qué?» «Que la mujer de la que me enamoré en una oficina pequeña es la misma que acaba de cambiar el mundo empresarial español. Solo que ahora ya no soy el único que puede verlo». Isabel sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, porque había aprendido que a veces el verdadero amor no consiste en no separarse nunca, sino en tener el valor de crecer por separado para poder elegirse de nuevo, esta vez desde la igualdad, desde la plenitud, desde la certeza de que cada uno es completo por sí mismo. Y mientras salían del restaurante esa noche, caminando juntos pero ya no dependientes el uno del otro, Isabel supo que había encontrado algo más valioso que el éxito o el dinero. Había encontrado la versión de sí misma que siempre había estado esperando el momento adecuado para salir a la luz. ¿Tuviste alguna vez que elegir entre el amor y tus sueños? ¿Crees que es posible tenerlo todo, pero en el momento justo? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Isabel? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver el video. Tu opinión es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, déjanos un comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es fundamental para que podamos continuar. Así que, comparte esta historia con alguien que también la va a amar.